¿Y si te dijera que Jesús nunca bajó del trono durante la mayor rebelión del universo? Hoy descubrirás un secreto que la mayoría de cristianos desconoce sobre el enfrentamiento más épico de la historia celestial. Un misterio oculto en las Escrituras que revela por qué Lucifer jamás tuvo oportunidad de victoria y qué hizo realmente el Hijo de Dios cuando el querubín más hermoso desafió su autoridad frente. Este video te mostrará 3 verdades explosivas. Primero, la verdadera posición de Jesús durante la guerra angelical. Segundo, el momento exacto en que Lucifer cometió su error fatal. Y tercero, por qué Cristo eligió una estrategia que parece incomprensible, pero que cambió el destino eterno de toda la creación. Antes de comenzar este viaje al corazón del conflicto cósmico, comenta Cerdcindo77. Si estás preparado para esta revelación, da like y suscríbete para más misterios bíblicos que transformarán tu fe. Imagina por un momento las cortes celestiales antes de que existiera el tiempo como lo conocemos. Los ángeles, millones de ellos, innumerables criaturas de luz y poder, servían en perfecta armonía alrededor del trono del Altísimo. Entre todos ellos brillaba uno con esplendor incomparable, Lucifer, el hijo de la mañana, el portador de luz. Ezequiel captura su magnificencia con palabras que apenas pueden contener su gloria original. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, según Ezequiel 28, 12, 13. Pero hay algo que las Escrituras revelan y que raramente se predica en las iglesias. ¿Sabes quién creó a Lucifer? ¿Quién formó con poder divino a aquel que se convertiría en el mayor adversario de Dios? La respuesta te va a impactar. Fue Jesús mismo. El apóstol Pablo lo declara sin ambigüedad en Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, según Colosenses 1:16. ¿Puedes comprender la ironía devastadora de esta verdad? El Creador formó con sus propias manos celestiales a aquel que se rebelaría contra él. Jesús no solo estuvo presente cuando Lucifer fue creado, él fue el agente activo de su existencia. Cada destello de luz que emanaba del querubín ungido, cada nota de música que componía en adoración, cada átomo de su ser angelical fue tejido por el Hijo de Dios. Y aquí está el primer misterio que debemos desentrañar. Jesús sabía desde el principio lo que Lucifer llegaría a ser. El Hijo Eterno, que existe fuera del tiempo, conocía cada pensamiento que germinaría en el corazón del querubín, cada susurro de orgullo, cada chispa de ambición que se convertiría en fuego de rebelión. Entonces surge una pregunta que ha atormentado a teólogos durante siglos. ¿Por qué Jesús lo creó de todas formas? ¿Por qué permitir la existencia de aquel que traería muerte, dolor y separación a la creación? La respuesta no está en la debilidad divina, sino en un plan tan vasto que abarca desde la fundación del mundo hasta el juicio final. Pero, antes de llegar allí, necesitas entender qué sucedió en el corazón de Lucifer. El profeta Ezequiel continúa su descripción reveladora. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, según Ezequiel 28:15. ¿Notaste esa palabra? Se halló. En el hebreo original, la palabra sugiere algo que fue descubierto, revelado, sacado a la luz. La maldad no. Fue plantada en Lucifer desde afuera. Brotó desde dentro, desde lo más profundo de su libre albedrío, desde el único lugar en todo el universo que ni siquiera Dios viola, la capacidad de elección de sus criaturas. ¿Pero qué exactamente se halló en él? Isaías nos da la respuesta en uno de los pasajes más escalofriantes de toda la Escritura. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Según Isaías 14, 12, 13. 5 declaraciones de rebelión, 5 yo haré, que resonaron como truenos en las cortes celestiales. Subiré, levantaré mi trono, me sentaré,
Subiré sobre las alturas. Seré semejante al Altísimo. Cada frase es una escalera de orgullo ascendiendo hacia la destrucción. Y aquí está lo que necesitas entender. Estas palabras no fueron susurradas en secreto ni pensadas en privado. Llegó un momento en que Lucifer abandonó las sombras de la conspiración silenciosa y declaró públicamente, frente al trono mismo de Dios, su intención de igualdad divina. Imagina la audacia. Imagina el silencio tenso que debe haber llenado el cielo cuando el querubín ungido, el que cubría el propiciatorio con sus alas, se plantó frente al trono y desafió al Creador. Y ahí estaba Jesús. No ausente, no sorprendido, no desarmado. Pero lo que hizo en ese momento desafía toda lógica humana y revela un aspecto de su naturaleza que cambiará para siempre. ¿Cómo entiendes el poder divino? Cuando Lucifer pronunció su declaración de independencia divina, ¿qué esperarías que hiciera Jesús? Como humanos, nuestra primera reacción sería confrontación directa, demostración abrumadora de poder, aniquilación inmediata de la amenaza. Pero Dios no piensa como nosotros pensamos, ni actúa como nosotros actuaríamos. El profeta mismo lo declara, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, según Isaías 55:8. Y lo que Jesús hizo en ese momento crucial revela una verdad que la mayoría de cristianos nunca ha considerado. Él no bajó del trono, no empuñó espada celestial, no lanzó rayos de juicio inmediato contra el rebelde. En lugar de eso, hizo algo mucho más poderoso, mucho más devastador para las pretensiones de Lucifer. Jesús permaneció exactamente donde estaba, sentado en el trono, sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, y desde esa posición de autoridad absoluta e inquebrantable, comisionó a Miguel el arcángel para liderar la batalla contra los rebeldes. El libro de Apocalipsis captura este momento épico. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Según Apocalipsis 12:7. ¿Captas la profundidad estratégica de esta decisión? Jesús no necesitaba demostrar su poder derrotando personalmente a Lucifer. Esa hubiera sido la respuesta obvia, la solución humana. En cambio, demostró algo infinitamente más devastador para el orgullo del querubín caído, que ni siquiera valía la pena que el Hijo de Dios se levantara del trono para confrontarlo. Piénsalo, ¿cuál es el mayor insulto que puedes darle a alguien que se cree tu igual? Tratarlo como si no representara ninguna amenaza en absoluto. Pero hay una capa más profunda en esta estrategia divina. Miguel y sus ángeles luchaban contra Lucifer, y un tercio de las huestes celestiales que lo siguieron en su locura. Jesús estaba haciendo algo que revela el verdadero alcance de su poder. El escritor de Hebreos nos da la clave, cuál siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Según Hebreos 1:3. ¿Entiendes lo que esto significa? Mientras la guerra más feroz jamás vista rugía a través de las dimensiones celestiales, mientras espadas angelicales chocaban y seres de luz caían como estrellas del firmamento, mientras el caos amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la creación, Jesús sostenía todo en existencia. Cada átomo que componía a Miguel, cada partícula de energía en la espada del arcángel, cada molécula del cuerpo rebelde de Lucifer. Todo, absolutamente todo, dependía de que Cristo mantuviera su palabra creadora activa. ¿Es la paradoja absoluta? Lucifer estaba usando la existencia que Jesús le había dado para rebelarse contra Jesús, mientras que al mismo tiempo, esa existencia solo continuaba porque Jesús activamente la sostenía. El querubín caído respiraba con pulmones angélicos que Cristo mantenía funcionando. Pensaba con una mente que el Hijo preservaba en ser. Luchaba con fuerza, que el Creador le permitía retener. Era como si un pez intentara rebelarse contra el agua misma en la que nada, como si una sombra declarara independencia de la luz que la forma, como si una palabra escrita pretendiera existir sin la página que la contiene. La rebelión de Lucifer no era solo moralmente incorrecta o espiritualmente errónea, era ontológicamente imposible desde el principio.
Y Jesús lo sabía, por eso no necesitó moverse del trono. Su mera presencia allí, sosteniendo todas las cosas, garantizaba el resultado de la batalla antes de que comenzara, y entonces sucedió el momento que cambió el cosmos para siempre. Apocalipsis continúa el relato, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, según Apocalipsis 12:8-9. El verbo lanzado en el griego original es eblete, una forma de bayo que implica fuerza violenta, expulsión repentina, rechazo total. No fue una retirada ordenada. No fue una salida diplomática. Fue una expulsión cataclísmica, un rechazo absoluto, una derrota tan completa que Jesús mismo la describió con una metáfora que todavía nos estremece 2000 años después. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, según Lucas 10:18. ¿Has visto alguna vez caer un rayo? No hay advertencia. No hay proceso gradual. Un momento el cielo está tranquilo, al siguiente una descarga de energía pura atraviesa el firmamento con velocidad y poder que desafían la comprensión. Así fue la caída de Lucifer desde la perspectiva de Jesús. El Hijo de Dios presenció cada nanosegundo de ese descenso. Vio el momento exacto en que el orgullo se transformó en terror, el instante en que la ambición se convirtió en desesperación, la fracción de segundo en que el portador de luz comprendió la diferencia infinita entre criatura y creador, entre rebelión ilusoria y realidad absoluta, entre pretensión y autoridad verdadera. Pero la historia no termina con la caída de Satanás del cielo. De hecho, lo que sucedió después revela por qué Jesús eligió esta estrategia específica, y no otra, por qué el plan divino requería que el Hijo permaneciera en el trono durante la rebelión celestial. Aquí es donde el misterio se profundiza hasta niveles que apenas podemos comprender con mentes finitas. ¿Por qué Jesús permaneció en el trono durante la guerra angelical? ¿Por qué no aplastó la rebelión personalmente? ¿Por qué permitió que un tercio de sus ángeles eligieran la destrucción siguiendo a un querubín enloquecido por el orgullo? La respuesta está tejida en el tapiz más grande de la historia de redención. Un plan tan vasto que comenzó antes de la fundación del mundo y se extiende hasta la restauración final de todas las cosas. Pedro nos da una pista crucial. Está destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, según 1 Pedro 1:20. El apóstol está hablando de Cristo como el Cordero que fue inmolado, pero aquí está el detalle que te va a explotar la mente. El plan de redención a través del sacrificio de Jesús ya existía antes de que Adán fuera creado, antes de que la serpiente entrara al Edén, antes incluso de que Lucifer se revelara en el cielo. Dios, en su omnisciencia perfecta, ya había previsto la caída angélica, la caída humana y la restauración completa a través de la cruz, y todo esto estaba entrelazado en un plan que requería que Jesús demostrara su naturaleza de una manera específica. Al permanecer en el trono durante la rebelión de Lucifer, Cristo estableció un patrón que se repetiría a lo largo de toda la historia de la salvación. El patrón de victoria a través de aparente inacción, de poder demostrado mediante humildad, de autoridad ejercida no por fuerza bruta, sino por naturaleza inherente. ¿Acaso no es este el mismo patrón que verías siglos después, cuando Jesús, el Cordero de Dios, se paró silencioso frente a Pilato? Gobernador romano preguntó con incredulidad: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Según Juan 19:10, la respuesta de Jesús fue devastadora en su simplicidad. Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba, según Juan 19:11. Allí está el eco perfecto de su posición durante la guerra celestial. Pilato, como Lucifer antes que él, imaginó que tenía poder, pero cada átomo de esa autoridad fluía del mismo que estaba siendo juzgado. Jesús no necesitaba defenderse ante Pilato, así como no necesitó bajar del trono para confrontar a Lucifer. Su mera existencia como Dios encarnado garantizaba que todo poder terrenal era prestado, temporal
y completamente subordinado a su voluntad soberana. Y aquí llegamos al corazón del misterio. Cuando Lucifer declaró su rebelión frente al trono, Jesús vio no solo ese momento, sino todos los momentos. Vio la serpiente en el Edén tentando a Eva, vio a Caín matando a Abel, vio la maldad multiplicándose sobre la tierra hasta que el diluvio fue necesario, vio a su pueblo Israel cayendo repetidamente en idolatría, y vio el momento futuro en que él mismo descendería del trono celestial no para guerrear contra enemigos externos, sino para cargar con el peso de la rebelión humana en sus propios hombros. La batalla contra Lucifer en el cielo era cósmica, pero externa. La batalla que Jesús enfrentaría en la cruz sería cósmica, pero interna, llevando el pecado de toda la humanidad, soportando la separación del Padre, experimentando la muerte misma para destruir el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Hebreos lo explica magistralmente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, según Hebreos 2:14. ¿Lo ves ahora? Jesús permaneció en el trono durante la primera batalla porque sabía que habría una segunda batalla, una más profunda, más costosa, más definitiva, y en esa batalla futura, él no permanecería en el trono, descendería de la gloria celestial, tomaría forma de siervo, se humillaría hasta la muerte de cruz, no para derrotar a Lucifer con poder externo, sino para destruir el fundamento mismo de su acusación contra la humanidad. Porque aquí está la verdad que Satanás nunca comprendió. Su expulsión del cielo no fue su derrota final. Fue solo el primer acto de un drama mucho más grande. Cuando fue arrojado a la tierra, el dragón encontró nuevas víctimas. La humanidad recién creada, formada a imagen de Dios, destinada para gloria eterna. Y cuando logró seducir a Adán y Eva en el Edén, Satanás debe haber pensado que finalmente había golpeado a Dios donde más dolía, pero no entendió que el plan divino había anticipado incluso eso. En el mismo capítulo del Génesis donde se registra la caída humana, Dios pronuncia la primera profecía mesiánica, dirigida a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, según Génesis 3:15. Jesús, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, pero para hacerlo, tendría que descender del trono que había mantenido durante la guerra angelical y sufrir la herida en el calcañar, la crucifixión romana, el precio del rescate por la humanidad caída. Y esto nos lleva al clímax de esta revelación. ¿Por qué todo esto importa para tu vida hoy? En este preciso momento, ahora la imagen completa comienza a formarse. Jesús permaneció en el trono durante la rebelión de Lucifer, porque esa batalla no era el fin del plan, era solo el principio. La verdadera victoria no vendría a través de demostración de poder bruto contra un ángel rebelde, vendría a través de demostración de amor sacrificial por una humanidad caída. Y aquí está el detalle más impresionante de todos: la misma autoridad que Jesús ejerció al quedarse en el trono durante la guerra celestial, es la autoridad que ejerció al descender del trono para la encarnación. No son autoridades opuestas. Son la misma autoridad expresada en formas diferentes, según lo requiere el plan redentor. Pablo lo captura perfectamente en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, según Filipenses 2:5-7. ¿Ves el paralelismo devastador? Lucifer, siendo criatura, intentó aferrarse a la igualdad con Dios y cayó como rayo del cielo. Jesús, siendo Dios verdadero, no se aferró a su gloria celestial, sino que descendió voluntariamente para servir y salvar. El querubín rebelde quiso subir por orgullo, y fue lanzado hacia abajo. El Hijo Eterno eligió descender por amor, y fue exaltado hasta lo sumo, por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, según Filipenses 2:9. Esta es la ironía suprema, el giro final del plan divino que Satanás jamás anticipó. Al permanecer en 1900 en el trono durante la primera batalla, Jesús demostró que su autoridad no dependía de demostración externa de fuerza. Al descender del trono para la segunda batalla, demostró que su autoridad era tan segura que podía soltarla temporalmente sin perderla jamás. Y en la cruz, cuando todo parecía perdido, cuando Satanás pensó que finalmente había logrado destruir al Hijo de Dios, Cristo ganó la victoria más grande jamás lograda. Pablo lo proclama triunfalmente, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, según Colosenses 2:15. ¿Puedes visualizar esa escena? El mismo que permaneció sentado en el trono mientras Miguel luchaba contra Lucifer, ahora colgaba de una cruz romana, aparentemente derrotado, aparentemente impotente, pero, en ese momento de debilidad aparente, estaba despojando a todos los poderes demoníacos de su arma más poderosa, la acusación legal contra la humanidad pecadora. Cada gota de sangre que caía del madero era un sello que cancelaba la deuda. Cada gemido de dolor era un trueno de victoria que resonaba a través de los reinos espirituales. Y cuando finalmente pronunció, consumado es, según Juan 19:30, la guerra que había comenzado en el cielo con la rebelión de Lucifer, encontró su resolución definitiva en la tierra, a través del sacrificio del Cordero. Satanás fue derrotado no por fuerza militar angelical, sino por amor redentor divino. No por demostración de poder que lo abrumara, sino por humildad que lo confundiera, no por permanecer en el trono, sino por descender de él. Pero la historia todavía tiene un capítulo final. Apocalipsis nos revela el destino último del dragón, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, según Apocalipsis 20:10. El que cayó como rayo del cielo experimentará una segunda caída, esta vez permanente, esta vez sin posibilidad de engañar nunca más a nadie. Y aquí está el detalle final que cierra el círculo. El juicio final sobre Satanás será pronunciado por el mismo Jesús que presenció su primera caída, el Hijo que permaneció en el trono durante la guerra angelical, el Cordero que descendió del trono para morir en la cruz, el Rey que ascendió nuevamente al trono en resurrección y victoria. Ese mismo Jesús mirará al adversario de las eras y pronunciará sentencia eterna. Y en ese momento, Lucifer finalmente comprenderá lo que debió haber sido obvio desde el principio, que confrontar a Jesús en su propio trono fue acto de locura suicida, porque el trono nunca fue algo que Cristo ocupara por conquista. Es suyo por naturaleza, por derecho eterno, por esencia divina. Entonces, ¿qué hizo Lucifer cuando Jesús lo confrontó en su propio trono? La verdad es más impactante que cualquier ficción. Jesús no lo confrontó de la manera que esperaríamos. No descendió con espada flameante, no destruyó al rebelde con fuego consumidor. En cambio, hizo algo mucho más poderoso. Permaneció exactamente donde estaba, sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, demostrando que la rebelión de Lucifer no representaba amenaza alguna para su autoridad inquebrantable. Y al hacerlo, Cristo estableció el patrón que culminaría en la cruz. Victoria no a través de fuerza que aplasta, sino a través de amor que redime, no a través de poder que destruye, sino a través de sacrificio que salva. El mismo poder que sostuvo el universo durante la guerra celestial, sostendría después la cruz cuando cargara los pecados del mundo. Y ese mismo poder te sostiene a ti en este momento. Mientras escuchas esta verdad, la pregunta ya no es qué hizo Jesús cuando Lucifer lo confrontó. La pregunta es, ¿qué harás tú ahora que conoces el alcance completo de su autoridad, su amor y su plan? Porque el mismo trono del que Satanás fue expulsado es el trono de gracia al cual puedes acercarte confiadamente. El mismo Jesús, que venció al dragón sin moverse del trono, es el Salvador que descendió de ese trono para rescatarte.
Y el mismo poder que garantizó la victoria sobre la rebelión angelical, garantiza tu victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno si pones tu fe en él. Esta es la verdad que Lucifer descubrió demasiado tarde. Nadie puede confrontar a Jesús en su trono y prevalecer, porque el trono no es algo que él tenga, es algo que él es. Su autoridad no se gana ni se pierde, simplemente es, ha sido siempre y será por los siglos de los siglos. Ahora que has descubierto este misterio antiguo, aplícalo a tu vida en 3 pasos concretos. Primero, reconoce cada día que toda autoridad en tu vida, buena o mala, existe solo porque Jesús la sostiene en ser. Nada escapa de su control soberano, ni siquiera las pruebas que enfrentas. Segundo, cuando el enemigo te tiente a dudar del poder de Dios, recuerda que Satanás ya fue derrotado 2 veces. Primero en el cielo cuando fue expulsado. Segundo en la cruz cuando Cristo canceló tu deuda de pecado. Tercero, acércate al trono de gracia con confianza, sabiendo que el mismo Jesús que no necesitó moverse para derrotar al dragón, se movió hasta la cruz para salvarte a ti. Esa es la diferencia entre su respuesta a la rebelión angelical y su respuesta a la rebelión humana. Los ángeles caídos no tienen redentor, tú sí. Lucifer confrontó el trono y fue lanzado al abismo. Tú puedes acercarte a ese mismo trono y encontrar misericordia para el oportuno socorro. Ahora dime en los comentarios, ¿qué aspecto de esta revelación te impactó más? ¿El hecho de que Jesús permaneció en el trono durante la guerra celestial? ¿O el hecho de que descendió de ese trono para morir por ti? Escribe tu respuesta porque quiero conocer tu reflexión. Si esta verdad transformó tu comprensión del poder y el amor de Cristo, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite entender quién realmente está en control del universo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más revelaciones de misterios bíblicos que fortalecerán tu fe. Y si quieres profundizar aún más en los misterios del reino espiritual, te recomiendo que veas nuestro próximo video sobre los 7 rangos angelicales que Lucifer quiso gobernar, la jerarquía celestial revelada, donde descubrirás la estructura completa del ejército de Dios y el lugar específico que ocupaba el querubín caído antes de su rebelión. Recuerda, el mismo Jesús que venció a Satanás sin moverse del trono, se movió hasta la cruz para vencer la muerte por ti. Esa es la clase de Salvador que tenemos. Nos vemos en el próximo misterio bíblico.